Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos al punto exacto en el que un túnel terrorista de Hezbollah fue descubierto recientemente por las Fuerzas de Defensa de Israel. Justo ahí detrás de mí es donde el ejército terrorista de Hezbollah, respaldado por Irán, cavó uno de una red de túneles terroristas aquí a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano, con la intención de invadir el norte de Israel, de invadir el pueblo de Metula, donde me encuentro justo ahora, hasta que las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron y destruyeron ese túnel. Pero la amenaza permanece. Y esta semana nuestro amigo, el jefe de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel de alto rango y analista estratégico, Elliot Chodoff, vuelve para explicar esta amenaza y todo lo que está por venir. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí por Enlace, desde la frontera entre Israel y el Líbano. Elliot, bienvenido de nuevo al Vigilante, amigo. Qué gusto me da estar con ustedes. Me alegra que vinieras. Ya sabes, tú y yo, aquí en el Vigilante, nos gusta ir donde está la historia. Elliot, aquí está la historia, justo donde estamos ahora, en la frontera de Israel y Líbano. Así que cuéntanos dónde estamos ahora y por qué es tan importante. Por supuesto, Eric. Estamos sobre Metula, que es la frontera al norte de Israel, el pueblo que está más al norte. A lo largo de ese camino está dentro del Líbano. Sí. La frontera en sí es hasta donde se ve la línea de árboles. ¿De acuerdo? Y sigue alrededor por el borde de Metula. De hecho, Metula delinea la frontera de Israel. Llega hasta esa línea de casas. Sí, con los techos rojos. Sí, esa. Es una hermosa zona, ¿eh? Por cierto, Sí. Hay montañas hermosas. Sí, si Hezbollah no estuviera aquí sería Sí, claro, perfecto. estaríamos bien. Y luego rodea por este lado y detrás de nosotros por aquí, así que estamos ahora rodeados en tres lados por Hezbollah. La costa mediterránea Cierto. está allá. La frontera sale de la costa. Junto con toda esa frontera tenemos problemas con Hezbollah. Pero al girar al norte por acá, tenemos un problema adicional, porque a lo largo de aquí en la curva tenemos a Hezbollah por ambos lados. Sí, entonces, una vez más, de ese lado, Hezbollah está al norte de nosotros. Entiendo. Entonces es un problema, nos Aquí ven el enfrentan. mapa de Metula y el área. Pero este lugar está en tres lados. Este pueblo en particular es la punta de un dedo y tiene a Hezbollah rodeándolo. Lo que significa, y lo sabemos, anunciamos, el descubrimiento y destrucción de muchos túneles de Hezbollah. Y hablaremos de eso más tarde y así veremos es, ya más de después cerca esa hablaremos área. de eso, sí. 6 oficialmente. Son cifras oficiales. El propósito de esos túneles era facilitarles que la cabeza de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Sí. declaró que uno de sus objetivos era conquistar Galilea. No conquistarán a los galileos, pero Nasrallah, como siempre, un poco de verdad y muchas mentiras, Sí. tiene un plan para conquistar tierras en Galilea. Entiendo.
Y la idea de los túneles, en particular en Metula, donde se encuentra un camino que viene a este valle a Metula, el único camino, si se corta ese camino, Metula se aísla. Eso sería una pesadilla. Una gran pesadilla, porque su objetivo no es tomar la tierra. Su objetivo es secuestrar personas y matarlas. Esta es la punta que está más al norte de Israel. Están en el borde del mundo civilizado aquí. Detrás de nosotros es tierra de Hezbollah. ¿Cómo es la vida aquí en Metula? ¿Podrías hablar un poco de esta comunidad? Es una comunidad granjera. La tierra fue comprada hace más de 100 años. Los turcos estaban aquí. Era el Imperio Otomano turco. Luego los británicos y franceses llegaron, separaron lo que los franceses llamaban el mandato de Siria, que incluía el Líbano actual. Los británicos lo llamaron el mandato palestino, es otra versión de los palestinos, claro. ¿Cierto? Pero ellos dibujaron una línea alrededor de Metula. Entiendo. Y los campos se volvieron parte del mandato francés cuando Líbano llegó a existir. Ahora es territorio libanés y así hablamos de la frontera. ¿Y cuándo surgió el Líbano? En los 40. En los 40, para sí. Que sepan en casa que el mapa del Medio Oriente moderno es muy reciente. Todo eso fue en los últimos 100 años. Algo que debo mencionar porque es muy importante. Mencioné la frontera antes, hablamos de eso. Israel y Líbano en realidad no tienen frontera. ¿Por qué? Porque una frontera es una línea reconocida entre dos países. Líbano no reconoce la existencia de Israel. No puede tener una frontera con Israel. Tenemos una línea certificada de la ONU que retiramos en el 2000. Y la ONU dijo, en lo que concierne a la ONU, Israel retiró su frontera de todo el territorio libanés. Líbano nunca ha reconocido que existimos de este lado de la línea. No es una frontera, es una línea de demarcación de la ONU. Y no solo es Hezbollah quien no lo reconoce. Hablo del gobierno libanés. Bueno, el gobierno libanés, del que Hezbollah se apropió en varias formas. Pero hablamos del Líbano desde que surgió el Líbano. Sí, y es hermoso. Mira, vemos la niebla pasando por aquí, Elliot. Es una hermosa región montañosa. Es un lugar hermoso para vivir. Es un lugar turístico. Sí. Hay muchos hoteles en Metula. Nos quedamos en una noche. Hay un centro comunitario hermoso con pista de hielo. Es cierto. El Centro Canadá. Es un lugar que las personas visitan en vacaciones. A pesar. A pesar, sí. Pero así es Israel. Elliot, estamos en la cima, en un punto muy alto de la frontera del Líbano. La neblina ha llegado, en casa pueden verla. Vamos a bajar y seguir hablando un poco más sobre la niebla de guerra que Hezbollah quiere crear. Vamos a ir a esos huertos. Y luego a la frontera. Y a la frontera. Vamos. Amigos. Elliot, has compartido con nosotros en el programa la amenaza de cohetes y misiles de Hezbollah. ¿Cuántos dijiste? Yo estimo que unos 250,000. ¿Solo esos? Aquí cruzando la frontera. Aquí, en toda la frontera. Apuntando a cada centímetro de Israel. Entonces la amenaza de cohetes y misiles es intensa. Por supuesto. Los respalda Irán. De largo alcance. Son de largo alcance y mejorando precisión. Más allá del respaldo de Irán, Irán se ha involucrado directamente. Es decir, Hezbollah se dice que es un representante. En realidad no es un representante de Irán, es parte de Irán. Tienen una sociedad. Reciben órdenes directamente de Irán, de la Guardia Revolucionaria. Es un brazo del régimen. Es un brazo del régimen. Entonces, cohetes, misiles, bien entrenados de batallas en Siria y otros lugares, con Irán de respaldo. Y ahora, una nueva faceta. Un nuevo frente en la amenaza de Hezbollah. Los túneles terroristas. Sí. Allá en la frontera se puede ver el auto del ejército. Sí, allá en la frontera. Ahí es donde el túnel atravesó la frontera del otro lado de aquella aldea y entró a nuestro territorio. El túnel terrorista se encontró ahí. Ese es el túnel, la apertura. Así es. Uno de ellos. Uno de ellos. Punto clave, son varios. Se dijo oficialmente que encontramos 6. Sabemos que hay más. Sabemos que hay más que aún no cruzan la frontera. Y eso es parte, todo el asunto de los túneles, ¿sí? Túneles terroristas. Pero debemos hacer una distinción importante. Ha habido túneles en Gaza por décadas. Sí. Y esos son realmente túneles terroristas. Aquí son túneles militares, es mucho más al estilo de Corea del Norte. Vaya. La zona desmilitarizada entre Norte y Sur Corea son para mover fuerzas militares. Entonces, recuérdanos, Elliot, ¿cómo es la frontera entre Norcorea y Sur Corea? Es como si fuera un panal de abejas con túneles que el norte cavó.
En algunos casos para mover fuerzas muy grandes ahí. Ahora, he sabido por casi una década que Hezbollah recibió equipo de Corea del Norte, pero no está claro cuánto usaron. Pero ya hace 8 o 9 años sabíamos que su intención era acabar túneles aquí ahora. También cavando... ¿Con ayuda de Norcorea? Seguro por su consejo. Consejo, y tiene sentido, Así es. porque Corea del Norte e Así Irán es. son amigos y Así Hezbollah, es. sí. Sí. Corea del Norte ha ayudado. Dirás, ¿qué hace Corea del Norte en Medio Oriente? Están involucrados con Irán, con Siria, con Hezbollah. Cuando hablamos de cavar, recuerden que no estamos hablando sobre excavar. Esto es piedra caliza, no es arena, no es tierra. Literalmente significa hacer un túnel en la roca, luego bajar varios metros que cavaron, que es parte de todo esto, y luego cruzar. Y este es el trabajo que se ha hecho por años. Uno de los problemas más grandes que tuvieron fue algo que los delató, es qué hacer con todo ese material que sale. ¿Sí? En Gaza es arena, solo la esparces, desaparece. Aquí es piedra caliza. ¿Cómo te deshaces de toneladas tras toneladas de eso? Y eso fue algo que los delató. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Todo el trabajo hecho contra esos túneles se hizo de nuestro lado de la frontera. Nunca tuvimos que cruzar al lado libanés. Hubo un gran debate por eso, ¿cierto? En diciembre del 2018, cuando se descubrieron esos túneles oficialmente, Cierto. ¿entraría Israel militarmente al Líbano? Y Para eso nada. pudo disparar un gran conflicto. Sí, cuando la operación comenzó, no se sabía lo que Hezbollah haría en respuesta. Las fuerzas se pusieron en alerta, las movimos al norte por si acaso, la frontera se mantuvo callada, no hubo ruido, y francamente no me sorprende porque creo que mientras esto fue un golpe para ellos sabían que la siguiente ronda iba a ser la Sí, última. para ellos, para Hezbollah, Sí. es el fin. Así Sí. es. Irán lo sabe, no van a, no van a atacar antes de que estén listos. Sí. Si los retrasamos un poco, los retrasamos. Pero no es suficiente y saben que no va a ser una peleita la próxima vez. Fue el error que cometieron en el 2006. Va a ser una guerra en toda su En toda la extensión y no vamos a dejar que pase Israel una no se segunda contendrá vez. esta vez. No. Y no deberían. No debieron hacerlo la Sí. última vez. Lo que veo aquí es como lo opuesto a la situación en Gaza. No tomará mucho tiempo, incidentes menores, la misma de historia. nuevo, sí. Sí, eso no pasará aquí. Vamos a ir de 0 a 100 en un momento. Elliot, la siguiente guerra va a ser grande, va a ser fea, como la describías para nosotros en programas anteriores. Sí, por supuesto. Y lo saben, es decir, han llegado a un punto donde son suficiente amenaza para nuestra seguridad. Y no podemos dejar que pase. Lo mismo que en la frontera con Gaza. Eso no puede pasar aquí. Han reunido muchas fuerzas, mucho poder y porque creo que es un cuando, no un sí, decidan usarla, no vamos a dejarlos en medio del juego. Sí. Y lo saben, lo dejamos muy claro. Es una amenaza que debe ser aplastada de una vez por todas. Sí.
¿Qué tan grande fue el golpe para Hezbollah? Una vergüenza, número uno. Hicieron que Irán, sus amos iraníes, se molestaran. Y dos, ¿qué tan cruciales eran esos túneles para la estrategia de Hezbollah para atacar el norte? Muy bien. En primera es un golpe seguro. Pusieron una gran cantidad de esfuerzo y recursos al excavarlos. Y hay más, ¿no es? Esto no fue todo, es un retroceso. Una vergüenza, seguro. Porque por mucho que en su discurso Nasrallah intentó minimizarlo, les dolió. Cuando inviertes tanto en cualquier método, si lo frustraran, incluso parcialmente, duele. Y si creías que lo hacías en secreto y descubres que no fue así, duele de muchas formas más. El propósito de los túneles era darle acceso a su gente a Israel. Pequeñas unidades, digamos docenas en estos casos, incluso tal vez menos, para entrar y tomar áreas tácticas clave, un punto elevado, un punto de observación, una intersección, un camino para bloquear un área, prevenir a las fuerzas de Israel, llegar a esa área y permitir que esas compañías de ataque crucen por arriba. Ah, entonces por arriba y por debajo, eso es Entran lo que quieren. primero por debajo y después por arriba. Si toman el terreno, que es un área poblada, y matan a 300, 400, 500 civiles, aunque luego mueran, es una victoria para ellos. Vaya, ellos matan civiles, plantan la bandera de Hezbollah en el suelo de Israel. Se toman una selfie. Una selfie con la bandera, la imagen se esparce, Al Jazeera. Conquistamos Galilea. Esa es la idea detrás de esto. Lo que describes no es un montón de terroristas harapientos en cuevas, que es la imagen que a veces tienen las personas en casa. Esto es un ejército bien equipado y entrenado de terroristas. Uniformados, equipados, organizados como un ejército. En compañías, batallones, brigadas, con una estructura de comando, logística, comunicaciones, inteligencia, todo lo que un ejército tiene. Altamente motivados, bien entrenados por Irán, con experiencia de combate en Siria. ¿Una amenaza? No. ¿Una amenaza para invadir Israel? No. Pero una amenaza que causa mucho daño y mata a muchos civiles en el proceso y hace que la pelea contra ellos sea seria. Sí, así estamos. Elliot, volverás con nosotros en un rato para las conclusiones desde la frontera de Líbano e Israel. Al regresar, hablamos con un granjero aquí en Metula. Pero amigos, no es cualquier granjero. Este túnel terrorista del que Elliot y yo estamos hablando, lo encontró en su huerto de manzanas. Así es, no quieren perderse esto. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Levav, gracias por acompañarnos hoy y vaya que tienes una gran historia que contar. Tu huerto, aquí detrás de nosotros, es donde uno de esos túneles terroristas de Hezbollah, de los que hablamos, se encontró en tu huerto. Correcto. Cuéntanos sobre eso. Se encontró en mi huerto de manzanas. De hecho, el ejército me llamó un día antes de la operación y dijeron que iban a hacer trabajos en el área. Por favor, asegúrate de no acercarte. Y no lo hicimos. Pero es algo que hacían de rutina, pasa cada semanas, días. El ejército nos pide no acercarnos a la cerca, no ir a los huertos. No pensamos que iban a cavar y a encontrar el túnel. No pensaste que fuera diferente, ¿verdad? No, era un día normal en nuestras
vidas. En tu huerto, exacto. Eres un granjero aquí, por supuesto. Sí, si vives en la frontera, sabes que tienes que escuchar lo que el ejército te pide hacer y lo que te dice que hagas o no hagas, a dónde ir y a dónde no ir. Así que no nos acercamos ese día y esa noche. A la mañana siguiente supimos que encontraron un túnel que venía del Líbano, de una casa por allá hacia Israel. Entonces, Levav, solo para que la gente en casa entienda, lo que estás diciendo es que Hezbollah, y la frontera está aquí, la frontera con el Líbano está ahí, hay territorio de Hezbollah detrás de tu huerto, cavaron túneles desde allá, por debajo de la cerca hasta tu huerto en territorio israelí. Correcto, mi huerto de manzanas, de hecho, y un día ves algo así, el ejército te dice que no vayas al área y al día siguiente encuentras un túnel terrorista dentro de tu huerto. 2 semanas antes de eso estaba recogiendo manzanas ahí. No escuché nada porque está muy, muy profundo. No tienes ni idea. Así que tú no escuchaste, no sabías que cavaban, no escuchaste sonidos de excavación ni nada. No, nada. Porque estaba muy profundo. Era una construcción muy profunda y profesional. El túnel terrorista se construyó de forma muy profesional y es algo que no puedes esperar. ¿Ves? Allá que hay una van negra, es donde el túnel cruzó la frontera. Y detrás de ti está nuestro vecindario. Aquí vivimos, aquí es donde yo crecí. Detrás de ti está la casa de mis padres. Es aterrador pensar en lo que hubiera pasado si el ejército no hubiera hecho esta operación. Y si Hezbollah hubiera podido hacer que este túnel funcionara y que los guerreros de Hezbollah hubieran podido entrar a Metula porque planeaban atacar. En casa tengo 2 niños y un perro, de hecho, un cachorro. Y solo pensar en el hubiera, si algo le pasara a mi familia, a mi casa, a mi hogar, es algo que te hace pensar más de una vez sobre cómo es vivir aquí. Sí, es un lugar hermoso. Y gracias al ejército de Israel es seguro aquí. Nuestros vecinos no se portan como nosotros, no actúan como nosotros, no piensan igual. Ellos piensan en cómo matarnos y cómo tomar nuestra tierra, nuestras casas y hogares. Eso es algo que tienes que recordar todo el tiempo, no olvidarlo jamás. Queremos seguir adelante, seguiremos, reconstruiremos este huerto de nuevo. Los invitamos a regresar en unos 5 años. Vamos a ir juntos a recoger las manzanas del nuevo huerto que hagamos. Y de verdad, espero que dentro de 5 años tengamos una historia diferente sobre una vida diferente y una vida más cómoda como la que tienen en casa en Estados Unidos. Bienvenidos de nuevo, vamos a terminar con nuestro amigo Elliot Chodoff en la frontera de Israel y Líbano, un área crítica obviamente para la seguridad de Israel, pero creo que en donde estamos ahora, Elliot, tal vez es el lugar más crítico en el norte de Israel respecto a la amenaza de Hezbollah. ¿Dónde estamos ahora y por qué es tan importante? Vamos caminando en el camino de patrulla de seguridad de Metula. Y es la cerca de seguridad de Metula. Pero del otro lado, a donde vamos, es la frontera, la cerca de seguridad de la frontera con el Líbano. Y a la distancia está el camino de patrullaje de la FDI, que es distinto al camino donde vamos, que es propiedad de Metula. ¿Y ese muro qué es, por cierto? Esa pared es para protegernos de los tiradores. Si comienzan a dispararnos, ahí es donde nos cubriremos. Me alegra que estemos aquí ahora. Es un buen lugar. No tienen tino, así que está bien. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, el Líbano está ahí. Es una caminata de 10 segundos, amigos, de donde estamos ahora. Está ahí, lo que significa que Hezbollah esencialmente está ahí, ¿cierto? Justo detrás de la cerca. Y no me sorprendería que algunos estuvieran viéndonos desde el campo. Vaya, bueno, no saludaré ni me arriesgaré, pero gracias a Dios estoy con las Fuerzas de Defensa de Israel, mayor de reserva guerrero y estratega Elliot Chodoff. Pero para cubrirse es allá. Sí, así es, pero es bueno saber que el muro está detrás de nosotros. No hay entrada, esta es un área militar cerrada. Es un camino de patrullaje de la FDI, una cerca electrónica y el Líbano está detrás. Elliot, me decías fuera de cámara cuando platicamos, aquí donde estamos parados ahora, amigos, es el
punto más al norte de todo Israel, ¿cierto? Justo aquí. Aquí es. De aquí al norte es el Líbano. Sí, desde aquí al norte. Básicamente, amigos, lo que ven es el borde del mundo civilizado, porque justo allá, a unos pasos de aquí, es tierra de Hezbollah. Sí, los bárbaros. Los bárbaros, que literalmente están a la puerta, como ven. Elliot, terminando aquí, ¿qué sigue después? ¿Hezbollah continúa con su esfuerzo de cavar túneles? ¿Qué es lo que nos espera? Hezbollah continúa preparándose. Se prepara para la guerra que todos sabemos que viene. Ocurrirá cuando Irán les dé la orden. Sí. Así que continuarán excavando los túneles, continuarán construyendo con las armas que Irán les manda. Elliot, la gran guerra del norte se aproxima y no es cuestión de sí, sino de cuándo. ¿Cuándo? Lo bueno es que te tenemos aquí para explicarnos y que todo esto tenga sentido. Muchas gracias, amigo, por Siempre es un acompañarnos. placer. Siempre es un placer. Nos vemos pronto. Por supuesto. Amigos, en verdad no hay nadie mejor que Elliot Chodoff. En nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel nos gusta llevarles a los mejores analistas y estrategas militares como Elliot y decirles la verdad de lo que pasa en Israel, en particular ahora en la frontera de Líbano e Israel. Este es un lugar clave. Vamos a seguirles dando este tipo de reportes desde el frente que no van a ver en ningún otro lado. Así que únanse a nuestro movimiento Cristianos Unidos por Israel. Ven la página web y el teléfono en sus pantallas, llamen, den clic, únanse a este movimiento de 5.4 millones y creciendo cada día. Únanse para un tiempo como este. Gracias por acompañarnos en la frontera de Israel y el Líbano a las sombras de Hezbollah con nuestro buen amigo Elliot Chodoff. Hasta la próxima, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.